construcción. Entonces, antes de empezar, quisiera decirles que el enfoque que le queremos dar a este curso es el enfoque administrativo gerencial. ¿Cuál es la idea? La idea no es que yo les enseñe a llevar los libros, porque esa es la labor del contador, sino la idea es, desde el punto de vista del ingeniero, ver el manejo contable de las obras o de la empresa, a fin de que nosotros como ingenieros podamos hacer un análisis de los estados financieros. Esa es la idea, ¿no? Entonces es un enfoque gerencial, no es el enfoque de llevar los libros, que creo que además es lo que les interesa, ¿no? La labor del ingeniero, ahora, bueno, yo también dicto un curso de residente de obras, ¿no? Y es un poco, está relacionado. Yo cuando trabajaba en Graña también, justamente llega un momento que va subiendo, ves obras cada vez más grandes y hay cosas que uno no entiende, ¿no? Entonces viene el contador, te explica y te habla y tú, bueno, sí pues, ¿no? Tú ves el balance general y dices, sí pues, ya que los dos números salen iguales, ¿no? Pero estará bien, pues, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿no? Es un tema sumamente sencillo. Eso quiero que lo tengan claro, porque si saben sumar y restar, no necesitas saber más. Y estoy seguro que todos saben sumar y restar. Pero tenemos nosotros los ingenieros una pequeña complicación. Porque acá en la contabilidad normalmente se nos presentan números, cuales nosotros tenemos que interpretar, pero no vemos de dónde salen. Entonces los ingenieros estamos acostumbrados hacer las operaciones, desarrollar, y al final llegas a un resultado, pero has seguido un camino lógico, digamos. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. En cambio acá, de pronto vienen y te presentan un estado financiero y ves números, pues, y no sabes de dónde salen. Entonces, justamente, a veces tenemos algunos problemas por eso, porque justamente no vemos el camino hacia el número, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver todas esas cosas para poder interpretar lo que es un análisis de un estado, para poder interpretar un estado financiero, ¿no? Vamos a empezar el curso con un poco de teoría, algunas cuantas definiciones, y después ya vamos a ver unos ejemplos en los cuales se van a dar cuenta que el tema no es difícil, sino que simple y llanamente es un tema nuevo. ¿Ya? Vamos a empezar con la definición. Entonces, como dice ahí, la contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa. ¿Qué significa eso? Que es algo que es parte de la empresa y nos va a servir como información. O sea, nos va a dar datos, ¿no? Los cuales nosotros tenemos que interpretar. Como dice, es un sistema. Un sistema, digamos, es una metodología, digamos que es un proceso. Tiene pasos. O sea, los sistemas se componen de procesos, ¿no? Acá hay varios procesos que tienen pasos. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Y las funciones del sistema, como dice ahí, son identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico, o sea, de una empresa, en forma clara y fidedigna. ¿Qué significa esto? Primero, clara, porque cualquier persona debe ser capaz de poder entenderla. Por eso es claro, cualquier persona debe ser capaz de poder entenderla. Y fidedigna, porque lo que refleja tiene que ser real, debe ser creíble, debe ser lo que verdaderamente ha sucedido en una empresa. Y lo otro es que la contabilidad refleja la situación real de una empresa. La situación real de la empresa en el momento que se hace el análisis contable. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad es como la fotografía del momento. Si yo hago el análisis de la empresa hoy día, que es lunes, no es lo mismo que lo haga el viernes. Porque entre lunes y viernes han pasado una serie de operaciones que se tienen que registrar. Porque ha habido compras, ha habido ventas, ha habido valorizaciones. Entonces no es lo mismo que lo haga hoy a que lo haga el viernes. O sea, la fotografía del momento de la empresa en el cual se haga el análisis. Por eso es que
en los estados financieros como balance general y estado de pérdidas y ganancias siempre se empieza poniendo el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha en la cual se hace. Porque no es lo mismo hacerla hoy que mañana. Eso es punto número uno, ¿no? O sea, es la foto del momento. No es como hacer finanzas. Porque las finanzas están basadas en los flujos de caja. Entonces, los flujos de caja son los manejos del dinero en el tiempo. Que puede ser hacia atrás, puede ser hacia adelante. Pero en cambio la contabilidad es la fotografía del momento, ¿no? Esa es una diferencia entre la contabilidad y las finanzas, ¿no? Entonces, ambas sirven, pero digamos que la contabilidad te cuenta la historia de la empresa, las finanzas trata de predecir el futuro. Así es la diferencia. Entonces, eso es que esté claro, es la fotografía del momento. Como les decía hace un rato, y como decía en la definición, es un sistema de información. Un sistema normalmente se compone de procesos, ¿no? Entonces, tenemos varias maneras de hacer el trabajo contable, que todas son ordenadas y conocidas. Son procesos establecidos. Es integrado a la empresa porque refleja la operación de la empresa, la situación de la empresa, lo que decía, es la fotografía del momento. No es lo mismo hacer la contabilidad hoy día que hacerlo la semana que viene, ¿ya? Que eso quede claro. Y tiene que reflejar las operaciones de la empresa, como decía hace un rato, en forma clara, para que cualquiera lo pueda entender. Completa, eso tiene que estar todo. No te puedes saltear nada porque te olvidaste o porque no te conviene. Y además tiene que ser fidedigna porque tiene que ser real. Todo lo que se refleje tiene que ser verdadero. Ya, como les decía hace un rato, vamos a empezar primero con unas cuantas definiciones. Entonces, la contabilidad se puede definir básicamente en dos tipos de actividades. Las rutinarias, que son identificar, medir, clasificar, registrar. ¿Qué quiere decir eso? Que es la labor, digamos, de recibir la factura, identificar a qué partida corresponde, clasificarla, registrarla, ver cuándo se va a pagar, etcétera. Y la otra actividad de la contabilidad es la actividad gerencial, que justamente es la que a nosotros nos interesa, que es interpretar, analizar, evaluar e informar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que interpretar los estados financieros, que voy a interpretar justamente lo que hablábamos hace un rato, tengo que interpretar lo que me presenta el contador, ¿no? Y también es informar, o sea, analizo, evalúo e informo. Eso quiere decir que puedo yo informar a los propietarios, a la gerencia, a los bancos, etcétera, ¿no? Normalmente, por ejemplo, uno va a un banco a abrir una cuenta corriente o a sacar una línea de crédito o a sacar una carta de fianza, el banco te va a decir, tráeme los estados financieros de los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué estados financieros? Normalmente te piden el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Aparte que te piden los pagos a la SUNAT, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué te piden eso? Porque justamente ellos están informando de la situación de la empresa al leer tus estados financieros. Entonces, ellos con eso pueden saber cuánto dinero ha movido esa empresa, cuánto ha vendido, cuánto le cuesta mantenerse, cuál es su punto de equilibrio, cuánta fe le tienen los mismos propietarios a la empresa, etcétera. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver con detalle. Estamos haciendo una introducción. Entonces, como dice acá, la sistematización de los procesos rutinarios, que es lo que vimos acá, libera al contador de las labores rutinarias. O sea, ya todo se hace con software, ¿no? Ya muy pocas empresas o ninguna trabaja manualmente, ¿no? ¿Qué software se puede realizar? Hay varios, ¿no? Normalmente, las empresas, digamos medianas o chicas, ¿qué es lo que hacen? Tienen una persona que identifica todas las facturas, las registra en una hoja Excel común y corriente, y de ahí entra directamente a lo que es el software que te brinda la SUNAT. Entonces, en el software de la SUNAT prepara sus estados financieros. Esa es una empresa, digamos, que no tiene mucho movimiento, que es pequeña, mediana, ¿no? Ya las empresas grandes, digamos, ya tienen software para cada cosa.
hay diversos tipos de software. Ya como te decía, las empresas grandes ya tienen un software para cada cosa, ¿no? Tienen un software para libro diario, para libro mayor, etcétera. Normalmente una empresa chica, mediana, registra primero un hoja Excel y de ahí entra directamente al software de la SUNAT, ¿no? La SUNAT tiene un software que también es muy ágil. Entonces, como decía, una de las labores es proporcionar información, ¿no? ¿A quiénes puede proporcionar información? A terceras personas. Por ejemplo, yo quiero vender la empresa. Yo tengo una empresa, la quiero vender. Entonces, los posibles compradores me van a pedir los estados financieros para saber la situación de la empresa en ese momento. O, por ejemplo, proveedores. Hace poco, sigo construyendo la fábrica de Bainza, en Lurín. Entonces, uno de los dueños nos dice: yo quiero que tú las estructuras metálicas las hagas con esta empresa que se llama Servimetales. Que nosotros no nos conocíamos, pero el dueño nos dijo: ¿sabes qué? Son mis amigos. Entonces, ya hacemos su contrato, pero era bastante grande. Entonces el adelanto eran $100.000. Yo no los conocía, pero nosotros no los conocíamos a ninguno. Entonces vinieron, conversaron, era de todo buena gente, ¿no? Normal, pero yo le digo a mi socio: oye, pero ¿cómo les vamos a dar $100.000 a estos? Si tú los conoces, ¿no? ¿Y si se van? ¿Y si desaparecen? Si se agarran los 100.000 y no los vemos nunca más, ¿qué hacemos? Obviamente ellos son recomendados del dueño, pero... ¿y? Entonces, le digo: a ver, ¿con qué banco trabajan? Con el Scotia Bank. Me dijeron: qué buena voz, porque nosotros también ahí conocemos gente. ¿Quién es tu sectorista? Tal persona. Entonces, yo llamo al banco y le digo: oye, ¿conoce a la empresa tal? Sí, el sectorista sí. ¿Y qué tal el movimiento? Hace 2 años que no mueven nada. Chamay. Menos, pues, ¿no? Entonces, hay un momento hace 2 años que no mueve nada con el banco. O sea, si yo le estoy preguntando quién es su asesorista, y si él sabe que hace 2 años que no mueve nada, si tuviera otro me lo diría, ¿no? Entonces, hay un momento que le dije: a ver, tráeme tus estados financieros, y revisamos, y vimos tu estado, tus ventas, ¿no? Tu estado de pérdidas y ganancias, tu balance general, y bueno, finalmente le dimos el dinero. Pero no se lo dimos tampoco tan fácil, porque le dijimos: a ver, de los 100.000, ¿cuánto material vas a comprar? Por ejemplo, ¿no? Una vez ya habíamos analizado sus estados, pero no tenía muchas ventas. Si no tenía movimiento en el banco, entonces seguíamos preocupados. Pero también para eso te sirve, ¿no? Que es a lo que iba. Finalmente, ¿qué hicimos? Dijimos: ¿cuánto de este material vas a comprar? Bueno, los 100.000, dijo: voy a comprar $60.000, porque quiero comprar todo de una vez. ¿A quién le vas a comprar? A la empresa X. ¿Sabes qué? Yo voy a comprar el material. Y finalmente los 60.000 se los pagamos directamente al vendedor, al proveedor. Pero no los conocíamos, pero vimos sus estados financieros y todo nos sirvió de información, ¿no? Entonces, lo que decía, esto sirve también para dar información. También puede ser para proporcionar información a los accionistas. De repente, una empresa puede tener accionistas que nunca están en la empresa. Normalmente las empresas chicas, medianas, los accionistas siempre trabajan en la empresa, pero en las grandes no. Entonces, en las reuniones de directorio, los accionistas normalmente les llega el estado financiero antes de las reuniones de directorio, entonces los pueden analizar y ya van a la reunión, informados de todo el movimiento económico que ha tenido esa empresa. También puede servir para proporcionar información financiera al Estado. Y básicamente nosotros usamos la contabilidad para el Estado, básicamente. Normalmente, como les voy a decir, en las empresas chicas o medianas, uno se acuerda de la contabilidad cuando ya se acerca a fin de mes. Y antes de eso ni te acuerdas. Entonces, y eso es para pagar el IGB, el impuesto a la renta, y etcétera, etcétera, ¿no? También, como les decía hace un rato, puede servir para dar información a las instituciones financieras. Voy al banco, pido si quiero abrir una cuenta corriente, o sacar una línea de crédito, o una línea de carta fianza, o una operación puntual, o un factoring, o lo que sea, el banco me va a pedir mis estados financieros. Y los del banco vienen, y si usted se ha dado cuenta, tú le presentas los estados financieros, el banco llega, abre el estado financiero, mira y dice: ya
lo demás, con los detalles, los medios, pero, o sea, abren así nomás, ¿no? La primera mirada te dicen, ya saben, ya. Y tú estás, ¿qué habrá mirado? ¿Qué parte habrá mirado? ¿Cuál será? Entonces, justamente, lo que ellos normalmente miran es el capital social. ¿Qué significa el capital social? Es una partida del balance general. Ya lo vamos a ver con detalle. Pero, ¿qué es el capital social? El capital social es el dinero que han aportado los accionistas para que esa empresa funcione. Entonces, si tu empresa tiene 1.000 soles de capital social, significa, o sea, entre comillas, el banco lo va a interpretar como que ni tú mismo crees en tu propia empresa. Porque si tú pusieras, es distinto que tú pongas 1.000 a que pongas 100.000, ¿no? Si pones 100.000 es porque tienes más fe, así lo interpretan ellos, ¿no? Normalmente miran el capital social y ya no miran más, ¿no? Entonces, esas cosas a veces es bueno saberlas para no ir pues con tus estados financieros de 1.000 soles al banco, ¿no? Haces un aumento de capital y a veces de alguna forma, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros no vamos a ver este curso como llevar los libros, ni vamos a aprender a llevar los libros. Lo que queremos nosotros con este curso es poder interpretar los análisis financieros y usar la contabilidad como control interno de la empresa y ver los aspectos tributarios. O sea, para nosotros esto va a seguir como una información, pero como una información para una persona que administra, que gerencia una obra, ¿no? Eso es lo que buscamos con este curso. Está claro hasta ahí, ¿no? ¿No tienen alguna duda? En el caso de que un negocio puede tener un consorcio, también la otra persona podría solicitar el socio financiero de un CES, por ejemplo, o yo de ellos. Claro que sí, ¿no? Normalmente, cuando tú haces un consorcio, se dividen las responsabilidades entre las empresas, ¿no? Para que la cosa quede clara, ¿no? En el contrato de consorcio se pone, yo voy a hacer esto, él va a hacer el otro. Para si tú tendrías que solicitarle los estados financieros para ver cómo está la situación de esa empresa. Imagínate que tenga muchas deudas. De repente no te conviene consorciarte con ellos, ¿no? Imagínate, tiene muchas deudas, entonces va a servir, de repente su esperanza de pagar las deudas es solo esa hora. Entonces vas a tener que controlarlo al milímetro, porque a la primera que pueda va a sacar dinero para pagar sus deudas, ¿no? Entonces esas cosas tienen que estar claras desde el comienzo, ¿no? Entonces, como les decía, estamos viendo unas definiciones iniciales, ¿no? O sea, como vimos en la primera diapositiva, decía que es un sistema integrado a la empresa, ¿no? Y sirve para evaluar, medir, clasificar, registrar, analizar las operaciones de un ente económico. ¿Qué es un ente económico? Es una empresa. O sea, es la actividad económica para la cual se debe controlar los recursos. Es cualquier tipo de empresa, no necesariamente solo una empresa de construcción, ¿no? Sino cualquier empresa. Entonces hay que definir claramente cuáles son los límites del ente económico. O sea, normalmente cuando tú creas una empresa, tú pones en la fundación de la empresa, en los estatutos y en los registros públicos, pones cuál es el fin de la empresa. Entonces tú dices, yo estoy creando una empresa de construcción. Entonces ese es tu negocio. Entonces, si tú tienes una razón social de una empresa de construcción, no puedes, con ese proceso de construcción, vender joyas. Por ejemplo, ¿no? Porque tendrías que haber puesto, es una empresa de construcción, pero también vendemos joyas. Entonces, las operaciones del ente económico tienen que estar definidas. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es su negocio? ¿No? Obviamente, dentro de construcción hay muchas cosas, porque tú puedes, alquilar maquinaria, etcétera, pero no es tu negocio principal, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene que estar definido, y es otro de los principios de la contabilidad, es el periodo. O sea, es decir, la etapa para la cual se van a registrar los hechos económicos. Normalmente se hace una vez al mes. Y deben ser entregados oportunamente, porque todos nosotros tenemos fechas para poder hacer las declaraciones a la SUNAT. Normalmente se hace una vez al mes, como les decía. Normalmente los ingenieros vemos la contabilidad como que, uy, ya viene fin de mes, hay que pagar la SUNAT, y ahí recién nos preocupamos, ¿no? Pero en realidad nosotros podríamos usar la contabilidad para mucho más cosas, para ayudarnos a ver cómo va a evolucionar la empresa y cuál es el futuro de la empresa, ¿no?
Otras cosas que debe estar clara en la contabilidad es la unidad de medida, ¿no? En el Perú la contabilidad normalmente se hace en soles, ¿no? Hay algunas empresas que llevan la contabilidad también en dólares, algunas transnacionales. ¿Por qué? Porque sus casas matrices están fuera del Perú, pero los reportes a la SUNAT y los pagos y todo en el Perú se hacen en soles, que es la moneda oficial, ¿no? Entonces, otra cosa, hay muchas maneras de hacer contabilidad. Normalmente en el Perú nosotros usamos lo del costo histórico. ¿Qué significa esto? Que es cuánto nos cuesta comprar y cuánto estamos pagando. O sea, reflejamos exactamente lo que hacemos, ¿no? No, o sea, los ajustes por inflación los podemos hacer al final del periodo, etcétera. Pero nosotros registramos lo que dice la factura. A veces en otros países pueden usar la contabilidad de otra forma, pero en el Perú se usa de esta forma. Entonces, otra cosa que asume la contabilidad es que uno funda una empresa con la idea de que ésta perdure en el tiempo, es decir, que su duración sea indefinida. De no ser así, hay que indicarlo. Por eso es que, por ejemplo, la pregunta de consorcio, cuando uno hace un contrato de consorcio, el consorcio normalmente tiene una duración definida, es decir, nosotros nos hemos consorciado para ejecutar esta obra y cuando se termine esta obra se acaba el consorcio. Entonces, si nosotros vamos a llevar la contabilidad de ese consorcio, tenemos que indicarlo, la duración debe estar indicada. Si no lo indicas, se va a asumir que la duración es indefinida. Otro de los principios de la contabilidad es que nosotros tenemos importancia registrar las cosas importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de construcción o tenemos una empresa de movimiento de tierra, si se nos malogra un tractor, que el tractor está parado y arreglarlo nos cuesta dinero, eso hay que registrarlo, porque nos cuesta dinero y vamos a pagar por eso, ¿no? Pero hay cosas, y eso está afectando la marcha del negocio. La empresa de movimiento de tierra, el tractor está malogrando, pero eso afecta, porque si ese tractor no se hubiera malogrado, quizás hubiera valorizado muchísimo más, ¿no? Pero, por ejemplo, las cosas pequeñas como pasajes, taxis, no hay pues que registrar pasaje, se fue en micro un sol, ¿no? Sino ya eso lo puedes sacar como caja chica, ¿no? Fijas un monto de caja chica semanal, digamos, de la oficina o de la obra, y eso lo envías todo como caja chica en una sola cosa, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta qué cosas son importantes y qué no, ¿no? Para la marcha del negocio, ¿no? Ahora depende pues del tamaño de la empresa, hay cosas que para una empresa grande no van a ser tan importantes como para una empresa chica. De repente para una empresa chica 20.000 soles es la diferencia entre la vida y la muerte, y para una empresa grande no es nada. Y por ejemplo mi cuñado que trabaja en Oderbrecht, en Miami, es una empresa que factura 4.500 millones de dólares anuales solo en la Florida. Entonces o sea, no hay ninguna empresa peruana que ni que se le acerque, ¿no? Dice solo en la Florida. Entonces cuando ellos van a una licitación, o sea, mejor dicho, ellos van a las licitaciones si son arriba de 60 millones de dólares. Si son menos de 60 millones ni lo miran, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre hay que ver estas cosas de acuerdo a las operaciones que uno hace y al tamaño de la empresa, ¿no? Para no perder la perspectiva. Y otro de los principios de la contabilidad es la asociación. Que los ingresos de un periodo deben reconocerse y registrarse en la contabilidad en el periodo correspondiente. ¿Qué significa eso? Que si yo facturo hoy día, que es 26 de noviembre, debo registrar hoy día. No importa si me pagan en diciembre o me pagan en enero. Yo igual tengo que registrar hoy día. O sea, se registra cuando se conoce el hecho. No porque me pagan en enero voy a registrar en enero. Después viene la SUNAT y me dice, oye, pero tú hiciste una factura de noviembre. Así es que no me pagaron, a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque es un principio de la contabilidad, que los hechos se registran en el momento que sucede. Eso a veces para nosotros es un problema, ¿no? Porque facturas y no cobras hasta después de un tiempo. Pero igual el IGB lo tienes que pagar, ¿no? Una consulta. Dime. En este términos de la construcción civil se habla mucho de trabajos en curso. Tengo entendido que son trabajos que se realizan
máquinas interesantes. Se van quemando etapas o partidas, a la vez se están comenzando, pero la controlando a la vez. Pero lo que son los ingenieros que están en la obra. Entonces, es un gastito que ya va entrando a una nueva partida. ¿Cómo lo podemos registrar nosotros como contadores? Porque me imagino que se realiza el gasto en un mismo hecho. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A que tú has hecho trabajos y todavía no lo has valorizado o cómo? Algo así como que, por ejemplo, limpieza, no sé, limpieza de pista, ¿no? Entonces, sabemos que hay un costo por eso, ¿no? Pero a la vez se está terminando de hacer esa partida de limpieza, se está terminando, pero a la vez estamos comenzando otra nueva. De repente la contabilidad no lo puede ver, pero sí la gente, los ingenieros que están trabajando. Entonces, algo así me explicaron que eran trabajos en curso. No, lo que pasa es que trabajos en curso es una cosa. Por ejemplo, yo hago un ejemplo real. Y volviendo al tema de la fábrica de Lurindia, que está haciendo Baís. Por ejemplo, para que el propietario, nosotros hicimos el presupuesto y nos dio la obra. Vamos a hacer la nueva fábrica, la única fábrica de sanitarios de Baínza, porque sabe que Baínza hacía griferías, ¿no? Ahora va a ser sanitarios también porque Casinelli le sacó la vuelta. Entonces, el señor hizo un leasing. Pero como el leasing era de más de 2 millones de dólares, y lo hizo con el HSBC, que recién estaba abriendo y no tenía oficina en Perú, tenía que ir a Brasil. Pero la obra ya la habíamos empezado, y él pensó que iba a ser más rápido. Entonces, él prestó la plata. Pero la prestó, no de su bolsillo, pero sino de su empresa, ¿no? De Tecnosanitaria que hace Italgrip. Él preste dinero. Entonces, a cuenta de que cuando salga el leasing y cobremos, le devolvamos el dinero. Entonces, todo ese préstamo que él nos ha hecho, nosotros lo hemos registrado en nuestra contabilidad como obra en curso. ¿Por qué? Porque no habíamos facturado. Porque no íbamos a facturar tampoco, porque nosotros teníamos que facturar al banco cuando saliera el leasing. Entonces el señor nos prestaba dinero, y nosotros lo íbamos registrando en la contabilidad porque el dinero entraba a la empresa, entraba a caja. Entonces tenías que registrar de alguna manera, porque ahora vamos a ver que en los principios de la contabilidad, y lo vamos a ver más adelante, uno de los principios de la contabilidad es que siempre se registra 2 veces. Lo vamos a ver con paciencia. Entonces, entraba el dinero a caja, ya registraste una vez. ¿Dónde está la otra? Siempre se registra 2 veces, ¿no? ¿Dónde está la otra? Entonces lo registrábamos como obra en curso. Pero porque teníamos que registrar de alguna forma. Esa es una obra en curso, por ejemplo. Lo otro que tú me refieres es de que, por ejemplo, tú aprovisionas. O sea, por ejemplo, tú dices, ya estoy gastando en esto, pero todavía no puedo valorizar, o la partida está en un 60%, o no la he terminado, por lo tanto no la puedo cobrar. Tú haces una provisión. Es decir, reservas dinero, o reservas recursos para algo que estás haciendo pero no has terminado, ¿no? Son 2 cosas distintas. Ahora vamos a ver con más detalle, ¿ya? Pero son una cosa sobre el curso y otra cosa es una provisión, son 2 cosas distintas. Vamos a verlo, mira. Eso es algo que justamente le decía. Uno de los principios de la contabilidad es que siempre las cosas se van a registrar 2 veces. Y ahorita vamos a ver un ejemplo sumamente sencillo y con el cual ustedes se van a dar cuenta de que el tema es fácil. Pero este es un cuadrito, un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Compro materia prima a crédito. A crédito, ¿no? Entonces, a mi almacén entran 100 soles en materia prima, que es decir, he comprado 50 unidades a 2 soles cada uno. Registro en existencias de material 100 soles. Pero también, como siempre se tiene que registrar 2 veces, en cuentas por pagar, registro 100 soles. Siempre se registra 2 veces. ¿Por qué? Pues también lo vas a ver con más detalle, pero ¿por qué? Porque la ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual pasivo más patrimonio.
Entonces, hay una igualdad, ¿no es cierto? Activo igual pasivo más patrimonio. Hay una igualdad. Entonces, si yo digo existencia de material 100, ese es mi activo, que es mío. Pero para que se cumpla la igualdad, tengo que registrar en el otro lado de igualdad que debo 100. Eso es pasivo. Entonces siempre, por esto, es que siempre se registra 2 veces. Para que se cumpla la ecuación fundamental de la contabilidad. Lo vamos a ver con detalle. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, en la cual creo que todos van a entender. Entonces, como les decía, siempre, otro de los principios de la contabilidad es que siempre se registra 2 veces. Por ejemplo acá, ¿no? Entrego material a producción. También registro 2 veces. Como estoy entregando a producción, disminuye existencias, pero aumenta producción. Pago obreros. También registro 2 veces. Lo que me cuesta producir y remuneraciones por pagar. Y así, ¿no? Siempre, vamos a ver un ejemplo más adelante que va a ser mucho más claro que este, pero este era un cuadrito nada más para hablar del principio de que siempre se registra 2 veces. Entonces, otro de los principios es lo que les decía hace un rato, que se deben registrar las ventas de una empresa aunque no hayan sido cobradas. Entonces ya hemos visto que hay una cuenta, hace un rato, que se llama cuentas por cobrar. Lo que les decía, ya facturé pero no me han pagado. Lo registro como cuenta por cobrar. A veces uno, por ejemplo, trabajas con Repsol. Repsol te paga los 90 días. Tú le facturas el 1 de enero y te paga el 1 de abril. Pero tú esa factura, de todas maneras, tienes que registrar el 1 de enero. Se registra como una cuenta por cobrar. No importa si la cobraste o no. Digamos que a la SUNAT no le va a interesar eso. Como dice ahí, la realización de los hechos económicos se registran cuando se conoce que afectará la marcha del negocio y sean cuantificables. Es decir, si es hoy día, registro hoy día. Si es mañana, registro mañana. Recuerden lo que les dije al comienzo. La contabilidad refleja la realidad de la empresa en el momento que se hace el análisis. Es decir, si lo hago hoy día, es distinto que si lo haga mañana. Porque entre hoy y mañana pueden haber sucedido un montón de operaciones económicas. Si no ha sucedido, va a ser igual. Por eso es que tengo que registrar hoy cuando el hecho se da hoy. Registro mañana, la contabilidad cambia. Porque recuerden, la contabilidad es la fotografía del momento. No es como las finanzas, que es el manejo del dinero en el tiempo, no. Esa es la fotografía del momento. Dígame. Lo que está por cobrarse también se registra en el momento que dice, pero lo que está por pagarse también, o sea, respecto si no tenga. Claro, no. Digamos, tú recibes la factura, pero tú debes, ¿no es cierto? Si tú has recibido la factura, digamos, el 30 de noviembre, y la pagas en diciembre, tienes que registrarla en noviembre como cuenta por pagar, ¿no? Ahora, imagina que la recibas el 10 de noviembre y la pagas el 25 de noviembre. En ese caso sí puedes esperar y registrarla en el momento que pagas, pero si ya cambió el periodo, ya cambió el mes, sí tienes que registrarlo. Dime. Para los que es mano de obra, ¿no? Para una cantidad y se registra la liquidación al mes cuando se vaya a pagar. No, se liquida al mes. Al mes. Todo se liquida al mes. O sea, si tú cambias de mes, ya ese mes tienes que registrar todo. O sea, tú no puedes dejar las cosas de noviembre para decir que aparezcan en diciembre. No. ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio, o sea, se registra en el momento que tú las conoces y cuando suceden. No cuando te sea más conveniente. ¿No? Entonces tú registras ahora. Otro de los principios es la revelación plena, que la contabilidad tiene que reflejar la situación de todo el ente económico. O sea, de todo. No puedes decir, ¿sabes qué? Estas 5 facturas no me convienen, no las meto. No, dice todo. ¿No? Y hay unas normas de la CONACEF para la presentación de los estados financieros. Vamos a ver más adelante que todo esto tiene un orden, una manera de presentar las cosas. O sea, no puedo presentarlas tampoco como a mí se me ocurra, ¿no? Sino que hay un plan de cuentas, hay un orden. Dime. Por ejemplo, a veces los proveedores nos facturan algo que está en
un reclamo, yo lo observo. Yo lo he ingresado como poco en la contabilidad con una provisión. ¿Es correcto eso? ¿Hay algún problema? Él ya postuló. Digamos que hay un reclamo, ¿por qué? Porque el material que despachó no estaba correcto o algo así. Lo que pasa es que ha pasado que he facturado a veces de un servicio que no estaba autorizado por oficina, parece que alguien le autorizó, una persona no indicada le había autorizado. Entonces, antes de aceptarle alguna factura al proveedor, hay que hacer un contrato con él, ¿no? El precio, el precio, ciertos acuerdos, etc. Pero una persona no autorizada le había indicado ya el trabajo. Ya lo hizo, nosotros nos hemos dado cuenta al final de mes cuando me llegó la factura. Me llegó una factura que nosotros observamos. Porque no era un proveedor aceptado con nosotros todavía, no habíamos hecho ningún contrato con él, pero él ya había facturado con el servicio. Claro, bueno, ya es cuestión de orden de la empresa, ¿no? Pero nosotros empezamos con una provisión de costo, todo, hasta que se solucione. Claro, la provisión es para... ¿Por qué aprovisionas tú, por ejemplo? Porque tú estás solicitando dinero a la oficina principal, ¿no es cierto? Entonces, tú aprovisionas porque tú quieres poder cumplir con todos tus proveedores. Entonces, si tú efectivamente piensas que a este señor le tienes que pagar, entonces aprovisionas el dinero, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque no se registra la factura ese mes, ahí también lo tuvimos. Nosotros hemos intentado si íbamos a pagar, se había pagado todo, pero después de... No, si aprovisionas no hay ningún problema. No, porque tú a veces puedes aprovisionar sin tener facturas. Tú puedes aprovisionar y decir, ¿sabes qué? Yo pienso que el otro mes voy a hacer esto y el otro, y para esto necesito 30.000, 50.000, 80.000, aprovisionas. Entonces, eso no es ningún problema, o sea, ya si los gastas o no los gastas, después los quitas. Claro, como si tiene una factura ahí, yo digo si hay un problema contable o algo. No, no hay ningún problema, no. Entonces, justamente es esto, ¿no? Lo que dice acá, la prudencia. Si tú aprovisionas, por ejemplo, no debes sobreestimar ingresos ni gastos. Es decir, ya, pues si vas a aprovisionar, aprovisiona lo que tú creas que es 10.000, no es 10.000, pero aprovisiono 100 por si acaso. No. Tienes que estar más o menos de acuerdo a la realidad. Y como dice ahí, ya lo hemos visto, los ingresos se registran cuando se realizan y los egresos cuando se conocen. Bueno, estamos redundando ahí, ¿no? Los hechos se registran en el periodo que se dan, no cuando se pague o recibe el efectivo. Se registran en cuentas contables, lo que si hay un plan de cuentas, se hace en orden. El conjunto de cuentas se llama el plan de cuentas. ¿Por qué se hace en orden? ¿Por qué se hace de esta forma? Porque si ustedes recuerdan, en la primera diapositiva hemos visto que tiene que ser en forma clara, fidedigna. Quiere decir que cualquier persona lo puede entender. Entonces, si ya el orden está preestablecido, cualquier persona que lea va a saber el orden. Ahora después vamos a ver el ejemplo y ustedes ya también van a conocer el orden. Y tiene que ser fidedigno, es decir, lo que aparezca tiene que ser real. ¿Ya? Entonces, ya vamos aquí. Como les decía hace un rato, la ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual pasivo más patrimonio. Entonces también, como les dije, esto es una igualdad. Y esta es la razón por la cual siempre se registra dos veces, porque se tiene que cumplir la igualdad. Entonces, ¿qué es el activo? El activo son todos los bienes, todos los derechos de la empresa. Todo lo que es propio de la empresa. ¿Ya? Es todo lo que, de lo cual la empresa es dueña. Y el activo se registra de lo más líquido a lo menos líquido. Por eso es que la cuenta caja bancos es la cuenta número 1. Porque se registra de lo más líquido a lo menos líquido. En cambio, el pasivo es todos los derechos de los acreedores. Y por eso es que se registra de lo que más te afecta a lo que menos te afecta. Por eso es que la primera cuenta del pasivo es el sobregiro bancario. Porque los sobregiros bancarios son los que mayores intereses tienen. Entonces, repetimos,
El activo son todos los bienes, todos los derechos de la empresa. Por eso es que se registra de lo más líquido a lo menos líquido. Y como se registra de lo más líquido a lo menos líquido, la primera cuenta del activo es la cuenta caja bancos. ¿Por qué? Porque el dinero que tienes en caja es lo más líquido, es lo que primero puedes disponer. La caja no significa que tengas el dinero en un cajón, por si acaso. Vamos a ver ahora de qué se compone la cuenta caja. Y el pasivo son los bienes, los derechos de todos los acreedores de la empresa. Los acreedores. Entonces, se registra de lo que más me afecta a lo que menos me afecta. Y por eso es que la cuenta número 1 del pasivo es sobre giro bancario. Y el patrimonio son todos los bienes de los propietarios de la empresa. De los propietarios. Ojo, el activo son los bienes de la empresa. El patrimonio son los bienes de los propietarios de la empresa. Y el pasivo son los bienes, derechos de los acreedores. ¿Qué es un acreedor? Una cuenta por pagar. Lo que le deba al banco. O lo que le debe un proveedor, ¿no? O una carta de fianza, un pagaré. Está claro esto, ¿no? De lo más activo, de lo más líquido, de lo menos líquido, y el pasivo de lo que más me afecta a lo que menos me afecta. Y el patrimonio son los bienes de los propietarios de la empresa. Y la ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual pasivo más patrimonio. Y como esto es una igualdad, esto me dice que siempre debo registrar 2 veces, porque tengo que registrar siempre a ambos lados de la igualdad para que esto se cumpla. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo con el que estoy seguro que todos van a entender. Y es un ejemplo que lo he hecho bien fácil, bien sencillo, para que esté claro. A ver usted, por favor, la que está acá primera, lea lo que dice ahí. Se constituye la empresa con el aporte de 3 socios por emisiones embutidos y 10.000 soles por vehículo. Ahí nomás. Entonces, como ven, estamos constituyendo una empresa con el aporte de 3 socios, por 20.000 en efectivo y 10.000 en un vehículo. Más o menos esto nos dice que 2 han puesto 10.000 cada uno y el tercero no tenía plata y pone un carro, ¿no? Entonces, como ya hemos visto que la ecuación fundamental de la contabilidad es activo igual pasivo más patrimonio, y ya sé que uno de los principios es registrar 2 veces, yo digo 20.000 soles que aportan 2 socios, registro en caja 20.000. En la cuenta caja bancos, que es activo, porque son los bienes de la empresa, registro 20.000. Porque esto ya es un bien de la empresa. Y recuerde que yo siempre registro de lo más líquido a lo menos líquido. Y el vehículo también es activo, porque es otro bien de la empresa, registro 10.000. Como se han podido dar cuenta, caja es más líquido que un vehículo, ¿no es cierto? Porque si yo necesito dinero, ¿qué es más fácil? ¿Coger la plata de caja o vender el carro y tener la plata? Entonces la registro primero. De lo más líquido a lo menos líquido. ¿No? Entonces, ya, estos son bienes de la empresa. Y capital social, 30.000. Y como vimos acá, patrimonio es las propiedades de los dueños de la empresa. Entonces, los dueños de la empresa han puesto 30.000 para crear la empresa por estas funciones. Entonces, esto ya es de la empresa, ya no es de los dueños. Esto es de los dueños. Pero acá es 30. ¿Por qué es 30? Porque es la suma de 20 más 30. Y se está cumpliendo la ecuación fundamental de la contabilidad. No tengo pasivos, tengo activos, tengo patrimonio. Entonces, justamente lo que les decía al comienzo, ¿no? A veces nosotros los ingenieros tenemos el problema de que te presentan esto y tú dices, pucha, ¿y ese 30.000 de dónde salió? Porque ahora, bueno, este es un ejemplo muy sencillo que se ve claro, pues se ve claro de que 20 son de caja y 10 de vehículo. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer el desarrollo, a hacer toda la operación y llegar a un número, pero acá no la vemos, ¿no? Simplemente nos presentan un número y dicen, uy, pues justamente eso es lo que vamos a aprender ahora. Está claro hasta ahí el ejemplo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces,
ya hicimos nuestro primer movimiento, ¿no? Entonces ya la empresa se supone que ya empieza a funcionar la empresa. Entonces compramos mercaderías, 1000 tamales a 15 soles cada uno en efectivo. Es una empresa que va a comprar y vender tamales, parece, ¿no? Entonces, como he comprado 1000 tamales a 15 soles, he gastado 15.000 soles. De caja disminuye, pues, de 20 a 5, porque de caja han salido los 15. Pero ahora ya tengo tamales, pues, dentro de la empresa, por el valor de 15.000. Ahí está. El vehículo no lo toqué. Sigue siendo 10, sigue siendo 10. O sea, mi activo sigue siendo 30. Pero se ha producido una operación. El patrimonio no se toca. Pero he registrado 2 veces. ¿Dónde están las 2 veces? Una en disminución de caja y otra en existencias que no estaba y apareció. O sea, que registre 2 veces no significa que una tiene que estar acá y otra tiene que estar acá. No. Pueden estar las 2 acá o pueden estar las 2 acá. Pueden ser 2 de pasivo o 2 de patrimonio. El tema es que se cumpla la ecuación, la igualdad. Entonces acá, como ven, hemos registrado las 2 en activo. Caja ha disminuido a 5 y apareció la cuenta de existencias que no tenían. Entonces, seguimos con la igualdad de 30.000. Que hemos registrado 2 veces y estamos cumpliendo con la ecuación fundamental. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está claro, ¿no? O sea, esto es lo más difícil que se van a ver en contabilidad. Si entendieron esto, ya entendieron todo. ¿Está claro? Esto es lo más difícil, de verdad. Solo que, bueno, pues ahí aumentan 500 cuentas más, ¿no? Pero el tema es así. Seguimos. La misma empresa, el mismo ejemplo. Acuérdense, ¿eh? Estamos con 30.000 en activo, 30.000 en patrimonio, tenemos 5.000 en caja, 15.000 en existencias y 10.000 en vehículos. Seguimos. Ahora, la misma empresa dice, recibo un préstamo bancario de 15.000. ¿A dónde creen ustedes que entre eso? ¿A qué cuenta? Ya, pero en realidad está bien las 2. Entra a caja, porque te han dado 15.000 soles en efectivo, entra a caja. Pero también ya, como tienes que registrar 2 veces, ya tienes una deuda, entonces también aparece en pasivo, ¿no? Bueno, ahí le he puesto préstamo, pero en realidad es cuentas por pagar. Entonces, como ven, ya registré 2 veces. En ambos lados de la ecuación. Ya me apareció una cuenta en pasivo que no tenían. Capital social sigue siendo igual, pero ya pasivo en patrimonio suma 45. Mi cuenta de caja se convirtió en 20, existencia sigue siendo 15, vehículos 10. Se cumple la ecuación fundamental. Entonces, ya la empresa sigue funcionando. Sigue funcionando. Mira que ya hemos visto, ¿no? Se fundó la empresa, se compró materia prima, ya también he hecho una operación con el banco, ahora vendo. De los tamales que compré, ¿se acuerdan que compré 1000 tamales a 15 soles, no? Como la empresa tiene que tener utilidad, porque las empresas se generan con el fin de tener utilidades, de los 1000 tamales que compré, vendo 500 a 20 soles. Me costaron 15. Los vendo a 20. En efectivo. Entonces, 20 por 500. 20 por 500. 10.000, ¿no es cierto? Entonces yo tenía mi cuenta caja bancos 20.000, ahora es 30.000. Porque han entrado esos 10.000, entraron a caja. Pero como yo tenía 1000 tamales y he vendido 500, de los 15.000 que tenía acá, eso se convierte en 7.500. Porque a mí no me han costado 20, a mí me han costado 15, ¿no es cierto? Vehículos no se toca, entonces mi activo se convierte en 47.500. Entonces, el pasivo no he tocado, sigo debiendo el préstamo de la operación anterior. Capital social tampoco, pero ya me aparece acá en patrimonio una utilidad de 2.500. Que es la diferencia entre 20 que he vendido los tamales y 15 que me costaron por los 500, ¿no? Entonces, se sigue cumpliendo la ecuación fundamental de la contabilidad, que es la igualdad. Se sigue cumpliendo. He registrado 2 veces, porque he registrado en caja, he registrado en existencias, y también ahora me aparece utilidad. No es que haya registrado 3 veces, ¿eh?
sino que han estado 2 nomás. Miren, has visto, ya hemos entendido, hemos hecho ya varias operaciones. Hemos comprado, hemos fundado la empresa, hemos comprado, hemos pedido un préstamo, y ya vendimos. Ya más difícil que eso, ya eso es todo, pues ¿qué más puede hacer una empresa? Nada más, todo es lo mismo. Solo que hay más cuentas, etcétera, hay algunos temas bancarios, ¿no? Pero en un principio esto es. Entonces, hago otra operación. Cancelo el préstamo, me prestaron 15.000, ¿se acuerdan? Entonces voy a pagar. Pero voy a pagar estos 15.000 reconociendo intereses por 1.000. De los 15.000 voy a pagar 16, ¿no es cierto? Me sale dinero de caja, recuerdan que tenía 30, menos 16, 14. Existencia sí es 7.500 porque no he vendido más, en vehículo no tocamos, esto se convierte en 31.500. Desaparece, y ya la cuenta por pagar desaparece, porque ya la pagué. Eso se vuelve 0. Capital social no le he tocado, y la utilidad que era 2.500 en el anterior, se convierte en 1.500 porque pagaba intereses, y eso sale de aquí. He registrado 2 veces, acá y acá, ¿no? Y se sigue cumpliendo la ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? En el préstamo que se tiene cuando va a tener interés no se lo debe registrar. Bueno, en un principio hubiésemos tenido que poner cuenta por pagar intereses, ¿no? Ya vamos a ver, también hay una forma, por ejemplo, los intereses, tú puedes tener la parte corriente y la parte no corriente también. Ya vamos a verlo con calma, ¿no? Este es un ejemplo inicial para que se den cuenta que el tema es sencillo. Dime. En caso de que no haya utilidad, se tendría que ir al préstamo, ¿no? Porque el capital social no se tocaría en el programa. No te entendí bien, a ver. O sea, hemos sacado 1.000 soles de la utilidad, ¿no? Sí. Eran 2.500, 3.500. Sí. Se tenían 2.500 de utilidad. Pero en el caso de que no se tendría utilidad, no hubiera esos 2.500, ¿de dónde se saca ese...? Tendrías que sacarlo de caja. Pero como siempre se registra 2 veces, ¿dónde registrarías la segunda vez? O sea, en pasivo. No, tendrías que poner utilidad negativo, 1.500. O sea, no sería utilidad, sino sería pérdida. Sería una pérdida, o sea, la empresa está perdiendo, entonces tiene que sacar de su bolsillo, o sea, de la empresa, y entonces eso sería pérdida. Ese es dinero de los dueños de la empresa. Ese dinero no es de la empresa. O sea, la empresa tiene que afrontar sus obligaciones ella misma. No tiene por qué recurrir a los dueños. En teoría, ¿no? Hay momentos que sí se recurre, pero si puede, no tiene por qué, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto, ¿no? Entonces, normalmente, como ya nos hemos dado cuenta en el ejemplo anterior, el balance general, lo que hemos visto hace un rato ha sido cuentas del balance general, que es un estado financiero. Entonces, el balance general normalmente se presenta pues de esta forma, ¿no? El activo a la izquierda y el pasivo y patrimonio a la derecha. El pasivo va arriba, el patrimonio va abajo. Entonces, como les dije, el activo son todos los bienes, derechos de la empresa. Es lo que le pertenece a la empresa. El activo se divide en corriente, no corriente. El corriente es el corto plazo y el no corriente es el largo plazo. Entonces, para nosotros en contabilidad, corriente es todo lo que sea en menos de un año. Y no corriente, todo lo que sea en más de un año. Si la cuenta por cobrar pasa el año, ya no cobramos. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, lo vamos a ver con detalle también, pero por ejemplo, si tú tienes un préstamo hipotecario, imagínate que tú vas y te compras un departamento, lo vas a pagar a 10 años. Todo lo que sea privado es corriente y todo lo que está por ahí para allá es no corriente. Porque así es. Todo lo que es menor de un año es corriente y todo lo que es más de un año es no corriente. Hay cuentas que tienen parte corriente, parte no corriente, ¿no? Como en este caso.
Si tienes una deuda hipotecaria, tienes las dos partes, ¿no? Entonces, como les digo, todo lo que es corriente, corto plazo, es menos de un año. Todo lo que es no corriente, largo plazo, es más de un año. En este caso, el largo plazo es más de un año, ¿no? Y el pasivo es igual. Se divide en corriente y no corriente. Y es lo mismo. Corto plazo y largo plazo. Menos de un año, más de un año. Y como ya hemos visto, el pasivo son todos los derechos de los acreedores. El activo son los bienes, los derechos de la empresa. El pasivo son los derechos de los acreedores. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, ¿no? Corto plazo, existencias, o sea, lo que tengo en stock. Cuentas por cobrar a clientes, si yo sé que son cortas. Largo plazo, equipos. Yo me compro un tractor, no es para que me dure solo un año, ¿no? Un activo fijo, que es un activo fijo, un edificio, también es no corriente. Entonces, por ejemplo, el pasivo, cuentas por pagar a proveedores, eso es corto plazo, ¿no? A no ser que esté pensando en no pagarle. Por ejemplo, préstamos bancarios de largo plazo, lo que me preguntabas hace un rato, la porción corriente es lo de menos de un año. Préstamos bancarios de largo plazo, la porción no corriente. E IGB por pagar, normalmente tengo que pagarlo ya, ¿no? Entonces, en eso se divide, corto plazo y largo plazo. Y siempre acuérdense eso, ¿no? De esto de acá, que el activo es de lo más líquido a lo menos líquido. Por eso es que caja va primero. Y el pasivo de lo que más me afecta a lo que menos me afecta. Lo que más me obliga a lo que menos me obliga. O sea, en otras palabras, lo que tengo que pagar primero. Porque es menos conveniente para mí tenerlo. Por eso es que el sobregiro bancario va primero. Porque normalmente el sobregiro bancario es la cuenta que mayores intereses genera. Cuando tú te sobregiras en tu cuenta corriente, cuando giras un cheque que no tiene fondos y llamas al banco y dices, por favor, ¿no? Eso es lo que más intereses genera, ¿no? Y bueno, y la otra es patrimonio, ¿no? Que como les decía hace un rato, el patrimonio son los derechos de los accionistas, de los dueños de la empresa. Y con el ejemplo que hemos visto creo que ha quedado claro lo que es activo, lo que es pasivo y lo que es patrimonio, ¿no? Con el ejemplito que hemos visto. Entonces, ya también un poco más adelante vamos a ver lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Pero si ustedes, si ustedes recuerdan esto de acá, lo que dice acá la utilidad es el resultado del estado de pérdidas y ganancias. O sea, yo hago todo mi estado de pérdidas y ganancias y el número que me queda, pues, lo meto aquí. O la utilidad o pérdida es el resultado del estado de pérdidas y ganancias. Entonces por eso es que se llama estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, porque refleja el resultado del negocio, si hay utilidad o si hay pérdida. Y ese estado se compone de ingresos y gastos, justamente de lo que es ingresos menos gastos. Si es positivo es utilidad, pero si es negativo es pérdida, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Las pérdidas también afectan el patrimonio. Hemos visto que entran a esta cuenta de acá. Entonces, vamos a ver con detalle también el estado de pérdidas y ganancias. También es fácil. Entonces, como les decía hace un rato también, siempre se registra dos veces, pero no necesariamente es a ambos lados de la ecuación. Puede ser dos veces acá o dos veces allá. Eso que esté claro, porque a veces uno está pensando que dice aquí, acá, está buscando el otro lado, y puede ser esto, ¿no? Entonces no necesariamente es a ambos lados, ¿no? Y esos son unos ejemplos. Por ejemplo, dice, cobro una cuenta por cobrar. Entonces, aumenta el activo, porque aumenta caja, porque ya la cobré, pero también disminuye activo, porque disminuye cuentas por cobrar. Entonces, esa operación se ha registrado dos veces, pero las dos veces han sido de este lado, en el lado del activo. Compro mercaderías al crédito. Entonces, aumenta el activo, porque tengo más existencia. Recuerda que son los derechos, los bienes de la empresa. Y aumenta pasivo. ¿Por qué? Porque me aparece la cuenta por pagar. Recuerde que pasivo son los derechos de los acreedores. Aporte en efectivo de los accionistas. Aumenta activo, porque entra a caja, porque es efectivo.
y también aumenta patrimonio, que es al otro lado de la ecuación, pero no en pasivos, sino en patrimonio. Pago de una obligación con proveedores. Disminuye activo, o de repente pagado de caja, y disminuye también pasivo, porque ya no debo tanto. O sea, lo que les quiere decir también que es, se registra dos veces, no necesariamente a ambos lados de la ecuación, pero no necesariamente las dos suben o las dos bajan, ¿no? Puede subir una, bajar la otra. Lo importante es que la igualdad se mantenga, ¿no? Puede subir unas, bajar otras, acá subir unas, pero la igualdad se tiene que mantener, porque se tiene que cumplir la ecuación fundamental de la contabilidad. Por ejemplo, conversión de una deuda en acciones. Disminuye pasivo porque disminuye deuda, pero aumenta patrimonio porque hay más acciones. Es decir, he vendido mi deuda, ¿no? Siempre dos veces, puede ser a ambos lados, puede ser en un solo lado. Recuérdense que siempre lo que más me afecta es el sobregiro bancario, por eso va primero, y el otro lado va lo más líquido primero, que es caja. Y siempre tengo que tratar de deshacerme o terminar con las cuentas que más me obligan, porque son las que más me afectan. Entonces, hay una serie de libros para registrar los hechos contables, que como les dije, no vamos a aprender en este curso a llevar los libros, lo que vamos a aprender es interpretarlos, y básicamente los estados financieros, ¿no? En el libro diario, por ejemplo, se registra diariamente, cronológicamente, en orden, los hechos económicos, o sea, todo lo que sucede en la empresa. En el libro mayor hacemos un resumen del libro diario y lo pasamos a mayor. También es cronológico. Siempre, sea en el libro que sea que estás trabajando, se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿no? Entonces las cuentas, esto se registra en cuentas porque están preestablecidas. Hemos dicho que la contabilidad tiene que ser clara, que cualquier persona la puede entender. Normalmente, cuando se registra en cuentas que se llaman T. Se llaman T porque dibujo esta T, se pone arriba de la cuenta, y a medida que yo voy avanzando con esta cuenta, voy trabajando a ambos lados, ¿no? No, vamos a ver con detalle. Entonces, como dice ahí arriba, nuevamente, la ecuación fundamental de la contabilidad, activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, el activo es igual, como ya vimos en el ejemplo, pasivo más capital social más utilidad o pérdida, que vimos que esto eran las cuentas del estado de pérdidas y ganancias de los resultados que entraba acá, ¿no? Una utilidad o pérdida es la diferencia entre ingresos menos gastos. El activo es pasivo más capital social más ingresos menos gastos. El activo más gasto es pasivo más capital social más ingresos, ¿no? Es una deducción. Es decir, una cosa es una inversión, otra cosa es un gasto. La inversión es cuando tú inviertes dinero para ganar algo, ¿no? Un gasto es algo que ya no recuperas.